Hay una pregunta que todos llevamos, pero que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. No porque sea morbosa, sino porque toca algo demasiado cercano, demasiado real, demasiado inevitable. La pregunta es esta: ¿qué ocurre exactamente en el momento en que dejas de existir? No lo que viene después, si es que viene algo. No el cielo, ni el infierno, ni el vacío. Sino ese instante preciso, ese umbral, ese segundo que separa el estar vivo del ya no estar. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué queda de ti cuando el cuerpo se rinde? Esta noche no vamos a fingir que tenemos respuestas definitivas, porque nadie las tiene. Lo que sí tenemos son datos, testimonios, teorías y una honestidad radical frente al misterio más grande que existe. La muerte es la única experiencia universal que ningún ser vivo ha podido contarnos desde adentro, de forma verificable. Y sin embargo, hay personas que han estado en ese borde y han regresado. Hay científicos que han dedicado su vida a estudiar ese umbral. Y hay tradiciones milenarias que describen ese tránsito con una coherencia que resulta imposible ignorar. Relájate, respira y acompáñame al lugar que todos visitaremos algún día. No tengas miedo de esta pregunta. El miedo a la muerte rara vez viene de pensar en ella demasiado. Viene de no pensar en ella nunca y dejar que crezca en la oscuridad de lo que no nombramos. Esta noche la nombramos, la miramos de frente. Y curiosamente, cuando haces eso, cuando te sientas con la pregunta de la muerte sin huir de ella, algo cambia. No porque encuentres respuestas, sino porque descubres que la pregunta misma, habitada con honestidad, tiene una forma extraña de hacerte sentir más vivo. Desde el punto de vista puramente biológico, la muerte no es un evento instantáneo, es un proceso. Y ese proceso comienza mucho antes del momento que los médicos certifican como el momento del deceso. El cuerpo humano es un sistema extraordinariamente complejo de sistemas interdependientes. Y cuando uno de esos sistemas falla de manera irreversible, los demás comienzan a seguirlo en una cascada que puede durar minutos u horas. El corazón puede detenerse antes que el cerebro. El cerebro puede cesar su actividad antes que las células individuales. Y algunas de esas células pueden seguir vivas durante horas después de que el ser como totalidad ha dejado de existir. En los momentos previos a la muerte clínica, cuando el cuerpo sabe que el fin se acerca, ocurren cosas fascinantes. El sistema nervioso autónomo entra en un estado de activación extraordinaria. Las glándulas suprarrenales liberan cantidades masivas de adrenalina y cortisol. El cerebro, privado de oxígeno, comienza a producir una cascada de neurotransmisores y compuestos extraordinarios. Algunos investigadores creen que este proceso bioquímico final es responsable de muchas experiencias en el umbral de la muerte. Hay algo sobrecogedor en la idea de que el cuerpo humano también haya desarrollado mecanismos para morir. No solo para resistir la muerte, sino para atravesarla de una manera que no siempre es agonizante. Los paliativos describen con frecuencia algo inesperado, una serenidad que llega, un momento en que el cuerpo deja de luchar y algo se suaviza, como si hubiera un mecanismo biológico de rendición que el cuerpo activa cuando ya no hay otra opción. Y ese mecanismo, contraintuitivamente, no produce terror, sino una forma extraña de paz. En 2023, un equipo de la Universidad de Michigan publicó un estudio que sacudió a la comunidad científica. Monitoreando la actividad cerebral de pacientes moribundos, detectaron algo que nadie esperaba. En los segundos anteriores y posteriores a la detención cardíaca, el cerebro no se apagaba gradualmente. En algunos pacientes, experimentaba una explosión extraordinaria de actividad. Las ondas gamma, asociadas con los estados de conciencia más elevados, se disparaban a niveles nunca alcanzados. El cerebro moribundo, por un instante, ardía más intensamente que nunca. Si el cerebro experimenta su pico máximo de actividad, entonces lo que vivimos podría ser subjetivamente más vívido e intenso. Algunos neurocientíficos lo comparan con un sueño lúcido extremo, donde la conciencia genera experiencias de una riqueza extraordinaria.
Otros sugieren que esto explica por qué personas reanimadas reportan experiencias tan similares entre sí. Pero hay una pregunta que ese estudio no responde. Si esa actividad cesa, ¿cesa también la experiencia? ¿O hay algo en esa conciencia que puede continuar de alguna forma más allá del sustrato físico? La neurociencia puede describir el fuego. No puede decirnos a dónde va el calor cuando las brasas se apagan. Existe una molécula que el cuerpo humano produce que se ha convertido en un foco fascinante de investigación. Se llama DMT. Es la misma molécula de la ayahuasca utilizada para viajar al mundo de los muertos. El doctor Rick Strassman fue el primer investigador moderno en estudiar los efectos de la DMT en humanos. Los sujetos reportaban experiencias de salir del cuerpo y encuentros con entidades que percibían como reales. Reportaban la revisión de su vida entera en instantes y una sensación de hiperrealidad. La hipótesis es que la glándula pineal, el asiento del alma, puede liberar cantidades masivas de DMT al morir. Podría ser la responsable de abrir una puerta química en los últimos momentos de la vida. Esta hipótesis no está probada, pero tampoco refutada. Los elementos comunes son difíciles de ignorar. El término experiencia cercana a la muerte, conocido internacionalmente por sus siglas en inglés NDE, fue acuñado por el filósofo y médico Raymond Moody. En su libro de 1975, Life After Life, documentó los testimonios de más de 100 personas declaradas muertas y posteriormente reanimadas. Lo que encontró no fue caos. Encontró una consistencia asombrosa en los relatos de personas de culturas y creencias diferentes que describían el mismo proceso con una coherencia imposible de ignorar. Primero, la sensación de flotar fuera del cuerpo y observarlo desde arriba, con una claridad que los médicos presentes han confirmado en muchos casos. Segundo, el viaje a través de un túnel o espacio de transición hacia una fuente de luz cálida, amorosa y sin juicio. Tercero, el encuentro con seres queridos fallecidos o presencias que perciben como guías o entidades de luz. Cuarto, la revisión panorámica de la vida. Quinto, la mayoría de quienes regresan no quieren hacerlo. No por depresión, sino por la extraordinaria belleza y amor que experimentaron del otro lado. Al volver, pierden el miedo a la muerte, aumenta su compasión y desarrollan la certeza de que la conciencia no termina con el cuerpo. Para entender esto, debemos hablar del problema difícil de la conciencia planteado por David Chalmers. ¿Por qué el cerebro produce una experiencia subjetiva? La neurociencia describe qué neuronas se activan, pero no por qué se siente algo al ver el rojo. Esa brecha es el abismo que la ciencia no ha cruzado. Si la conciencia es el sustrato de la realidad, la muerte del cerebro no es extinción, sino transformación. Físicos como Max Planck sugirieron que la conciencia es fundamental. En 1991, Pam Reynolds fue operada del cerebro. Su corazón se detuvo, su cerebro no mostraba actividad y estuvo clínicamente muerta por más de 1 hora. Al despertar, describió con precisión quirúrgica detalles de la operación, la sierra utilizada y conversaciones de los médicos que no pudo haber percibido físicamente. El cardiólogo Pim van Lommel publicó en The Lancet un estudio sobre 344 pacientes. El 18% reportó NDEs mientras su actividad cerebral era plana. La luz de estas experiencias no es ordinaria. No tiene fuente ni sombras. Es una presencia que los conoce y los envuelve en un amor incondicional. Incluso personas ciegas de nacimiento describen esta luz. La neurociencia aún no explica cómo alguien sin visión puede experimentar tal luminosidad. La revisión de vida es reexperimentar cada momento desde tu perspectiva y la de quienes afectaste. La empatía se vuelve una experiencia directa e inmediata. No importan los logros materiales ni el dinero. Lo que adquiere peso son los momentos de conexión genuina, escuchar a alguien o elegir la amabilidad. El mensaje de cientos de testimonios es coherente. Lo único que importa es lo que hiciste con el amor que tenías disponible. El resto es decorado. Mucho antes
de que existieran los monitores cardíacos y los electroencefalogramas, los seres humanos ya habían desarrollado sistemas extraordinariamente detallados para describir lo que ocurre en el tránsito. El libro tibetano de los muertos, conocido como el Bardo Todol, es quizás el mapa más elaborado que existe de la experiencia de morir. Escrito hace más de 1000 años, describe el proceso de la muerte como una secuencia de estados de conciencia que se suceden con una lógica precisa. Lo que describe en los primeros momentos coincide con una precisión perturbadora con lo que reportan los sobrevivientes modernos de experiencias cercanas a la muerte. El Bardo Todol describe en el momento de la muerte la aparición de una luminosidad clara, una luz fundamental que es la naturaleza de la conciencia. Dice que esta luz aparece en el primer instante y que la mayoría de los seres identificados con el ego no la reconocen. Solo los meditadores avanzados, los que han entrenado la mente para soltar el apego, pueden reconocerla en el momento del tránsito y fundirse con ella. El antiguo Egipto tenía el libro de los muertos, que describía un juicio en el que el corazón del difunto era pesado contra una pluma. Era el peso acumulado de las acciones no integradas, de los miedos no resueltos, de los amores no expresados. La mitología griega hablaba del río Leteo, las aguas del olvido que las almas bebían antes de reencarnar, borrando la memoria de la vida anterior. En las tradiciones chamánicas, el chamán es el especialista que aprende a cruzar ese umbral en vida para traer conocimiento y sanación. Desde un punto de vista fenomenológico, la muerte comienza con una retirada progresiva de los sentidos. La visión periférica se va primero. Luego, la capacidad de mover las extremidades. El habla se vuelve difícil antes de que la escucha se pierda. Los expertos en cuidados paliativos afirman de manera consistente que el oído es el último sentido en desaparecer. Esto tiene implicaciones profundas. Muchas familias asumen que ya no hay nadie ahí, que la persona se ha ido, aunque el cuerpo todavía respire. Hablarle a alguien que está muriendo, decirle que está bien soltar, que su vida tuvo sentido, no es un gesto vacío, es una comunicación real. En las horas previas a la muerte, muchas personas experimentan períodos de lucidez terminal. De repente están presentes y reconocen a sus seres queridos. Como si la conciencia, antes de apagarse, reuniera toda su energía restante para ese último momento de claridad, para ese último te quiero. La mayoría de los seres humanos temen el proceso de morir, el dolor, la pérdida de control, la separación de quienes amas. Pero la muerte en sí misma, ese instante que separa el estar del no estar, nadie que lo haya cruzado ha regresado para decir que fue terrible. Joseph Campbell observó que el mito del héroe incluye siempre un descenso al inframundo, un enfrentamiento con la muerte y un regreso transformado. El mayor crecimiento no viene de evitar la muerte, sino de integrarla, de dejar que el conocimiento de tu propia mortalidad te cambie. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte pierden el miedo, viven más lentamente, aman más abiertamente, lloran de gratitud. El físico Max Planck dijo que la conciencia es fundamental, que la materia no produce conciencia, sino que la conciencia produce la ilusión de la materia. Erwin Schrödinger escribió que hay una sola conciencia y que todos somos expresiones locales de ella. Si esto es verdad, la muerte no es el final. Es la disolución de una configuración particular de conciencia, el yo, de vuelta al océano. Imagina una ola en el océano. Por un tiempo es una entidad distinguible, y cuando se rompe en la orilla, el agua que la componía regresa al océano. Tú eres esa ola. Este yo, con sus memorias y miedos, es una forma que el océano tomó por un tiempo. La forma se disolverá, pero el agua permanece. Lo que eres en el nivel más profundo no muere porque nunca nació. Siempre fue. Siempre será. El segundo exacto en que mueres puede no ser el segundo en que dejas de existir. Puede ser el segundo en que recuerdas lo que siempre fuiste. Hay un archivo de testimonios que los historiadores y los estudiosos de la muerte han recopilado a lo largo de los siglos.
las últimas palabras de las personas en el momento de morir. No las preparadas para la posteridad, sino las espontáneas que escapan sin preparación. Y en ese archivo hay un patrón que se repite. Con frecuencia, las personas ven cosas que quienes están a su lado no pueden ver. Hablan con personas que no están presentes físicamente. Extienden la mano hacia algo o alguien invisible. Los médicos de cuidados paliativos llaman a esto visiones de final de vida. Lejos de descartarlas, los cuidadores experimentados las tratan con un respeto profundo. Las personas que tienen estas visiones mueren de una manera diferente. Mueren sin resistencia, con una expresión en el rostro descrita como paz. Thomas Edison, hombre de ciencia, al morir abrió los ojos. Miró hacia arriba con asombro y dijo: «Es muy hermoso allá afuera». No sabemos qué vio, si era real o un destello cerebral, pero resuena con una consistencia extraña. La palabra elegida fue hermoso. Las tradiciones filosóficas han dedicado sabiduría al ars moriendi, el arte de morir bien, no como preparación morbosa, sino como una práctica de vida. Los estoicos practicaban la meditatio mortis para clarificar su vida. Los budistas practicaban fogua para navegar el tránsito con presencia en lugar de pánico. Michel de Montaigne escribió que filosofar es aprender a morir. La reflexión sobre la muerte es lo que más claramente nos enseña cómo vivir. Cuando sabes que el tiempo es limitado, las prioridades se reordenan. La conciencia de la muerte no paraliza, libera de la postergación y del miedo. En nuestra cultura moderna, hemos construido un sistema para no pensar en la muerte. La segregamos en hospitales y la borramos del lenguaje cotidiano. El resultado es una ansiedad constante. La muerte no integrada se convierte en miedo al fracaso, al rechazo o a perder lo que tenemos. ¿Qué ocurre en el segundo exacto en que mueres? No lo sabemos con certeza, pero no parece ser una oscuridad repentina o un apagón. Según la neurociencia, puede ser un momento de gran actividad. Según los testimonios, el inicio de algo que trasciende el lenguaje. Pero lo más importante es lo que ocurre en los segundos previos. La pregunta de qué ocurre al morir es en realidad la pregunta de cómo vivimos. Si en ese umbral lo que ilumina es el amor genuino, la única respuesta disponible es la que eliges dar con el tiempo que tienes hoy. Los muertos dirían: estuviste demasiado ocupado por cosas que no importaban. No estuviste presente en los momentos ordinarios que resultan ser extraordinarios. Cierra los ojos, respira y lleva a las personas que amas en tu último pensamiento. Si algo persiste más allá de todo, es eso.